Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Yunti Podcast. Mi nombre es Bárbara Lacourt. Como ya me habrán visto a lo mejor en otros episodios de este podcast, donde queremos hablar de salud mental, de salud integral en realidad, de educación, de inclusión, del mundo del trabajo y de varios elementos que hoy día nos convocan como sociedad y que queremos llevarlo a cada uno de ustedes. En este episodio tenemos el privilegio de contar con una profesional psicóloga, ingeniera comercial también, magíster en educación, doctoranda en neurociencia aplicada al aula. Su nombre es Jessica González. Muchas gracias por acompañarnos hoy día, Jessica. ¿Quieres agregar algo más a la presentación, algo que yo no haya dicho? Yo creo que hay una información que es más relevante que el ingeniero comercial, es el hecho de que tengo más de 20 años de docencia universitaria, soy profe de magíster y también trabajo en clínica en rehabilitación de alcohol y droga. Entonces hay esos dos componentes que parecieran tan distintos unos de otros, como trabajar en el aula con estudiantes, pero también con pacientes que están en el mundo del consumo. Finalmente esa experiencia en ambos sentidos me ha clarificado mucho más de cómo funciona el cerebro y cómo lo podemos ayudar en su rehabilitación en el caso de las personas que están con el TUS, que se llama trastorno de uso de sustancias, y por otro lado mis estudiantes, que también pretendo que potencien su capacidad de aprendizaje y tengan mejores rendimientos académicos. Súper. Bueno, seca Jessica, hoy día vamos a hablar bastante de lo que tú ya adelantaste un poquito de la neurociencia, ¿no es cierto? Funciones ejecutivas, todo eso que hoy día se habla harto, pero que es fundamental también saber de qué se trata, ¿no es cierto? Cómo a lo mejor podemos dar algunos consejos acá para que la gente lo pueda, si son profesionales que trabajan en esta área, incluir en su práctica. ¿Cómo llevaste el cruce entre neurociencia y educación, que fue lo que me mencionaste recién? Porque, bueno, como te decía, llevo muchos años en docencia universitaria y claro, los estudiantes tienen distintos niveles de rendimiento académico, distintos resultados académicos y explorando, buscando estrategias, formas de lograr mejores resultados académicos, encontré que en la medida que hay desarrollo neurológico, que hay posibilidades de generar nuevas conexiones neurológicas en este cerebro que es tan dúctil, que es tan plástico, sobre todo antes de los 25 años, hay herramientas concretas que te entrega la neurociencia y que te da una base para poder tener esos mejores resultados académicos en el ámbito educativo. Y claro, la neurociencia también, yo soy psicóloga de base, es la conjunción de varias disciplinas, ¿no? La psicología también tiene la base biológica de entender cómo funciona el cerebro, pero además incorporar los elementos emocionales, conductuales, que todo lo explica el cómo funciona el cerebro. Entonces, finalmente es como una concatenación de sucesos que me terminan instalando en esta disciplina que me gusta tanto porque tiene tantas explicaciones de por qué los seres humanos actuamos como lo hacemos, por qué nos comportamos como lo hacemos. El cerebro tiene todas las respuestas y sin duda que todavía queda mucho más por explorar. De todas maneras, sí. ¿Qué crees tú, o por qué, mejor dicho, crees que es importante para los docentes entender este tipo de elementos relacionados con la neurociencia? Bueno, por hartos elementos. Primero porque venimos como de una forma de educación que tradicionalmente era más bien pasiva, donde un estudiante era pasivo, concebido como un receptáculo que recibe información sin tener un rol tan activo, ¿no? Y de ahí un poco muta y cambia con el constructivismo social, con Vygotsky, en donde el profesor tiene un rol más de apoyador, andamiaje, de mediador, de hacer el andamiaje, dice Vygotsky. Y entonces ahora estamos con una concepción de un estudiante más activo, más participativo en su propio aprendizaje, y esa misma acción más participativa hace como de manera recursiva que su cerebro se vaya transformando como en su propia experimentación, ¿no? En la medida que se pone
en ejercicio su cerebro, va generando nuevas conexiones, esas nuevas conexiones se transforman en nuevos puentes neuronales que te permiten entonces ahora la información conectarla ahora con otros contenidos, y esos contenidos te permiten entonces ahora entender otro y hacer otro nuevo insight, ¿me entiendes? La misma acción de estudiante va haciendo que su cerebro se vaya modificando, y en esta modificación se va generando esta red neuronal que le permite a la información cruzarse, que le permite a la información con una velocidad mucho mayor incluso, y hacer nuevas conexiones que antes no existían. Todo eso es plasticidad, y esa plasticidad la provoca también el mismo estudiante en su propia ejecución, en su aprendizaje. ¿Me explico? Sí, en un rol mucho más activo. Qué interesante lo que dijiste, porque muchas veces, o como era la educación más antiguamente, cada profe en su asignatura, no, mi asignatura es lenguaje, mi asignatura es matemática, esto no se cruza, pero todo lo que tú señalaste de estos puentes neuronales, de ir generando conexiones, también nos deberían llevar a que desde la mirada de la docencia, desde la mirada del currículum, podamos vincular las asignaturas para generar a lo mejor aprendizajes también más profundos. Mira, si bien es cierto, el Ministerio te pide y tiene una exigencia del currículum y los contenidos que tú debes pasar, yo siempre digo que los contenidos son un medio para un fin, no son el fin en sí mismo. Porque además hoy día, cuando tenemos toda la información tan accesible a la mano, basta con Google, tienes toda la información, y lo que yo siempre le digo a los profesores que capacito es, la verdad es que ustedes ni siquiera me necesitan a mí. Los estudiantes no nos necesitan para enseñarle contenido, porque el contenido está ahí, a la mano, accesible. Están todas las bibliotecas del planeta en Google. Por lo tanto, para el contenido no me necesitas. Para lo que me necesitas es para el proceso de aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje, por supuesto que la interdisciplinariedad, por supuesto que contribuye. Entonces, si lo que queremos es que el niño aprenda a resolver problemas, solo que aprenda un contenido no es suficiente. Para resolver problemas, claro, los profesores pueden juntarse varias asignaturas y generar un problema en donde el estudiante tenga que poner al servicio de la resolución de ese problema todas sus capacidades, ¿no? Por eso digo que el contenido finalmente es un medio para un fin y no el fin en sí mismo. Sí, correcto, sin duda. En tu experiencia de la que nos hablaste al inicio a nivel clínico y docente, ¿cuáles son los principales aportes de la neurociencia en educación o neuromitos que persisten todavía? Dos cosas separadas. Primero, los aportes es que en tanto nos muestra, y yo te decía todavía queda mucho por aprender, cómo funciona el cerebro, dónde están alojadas las funciones claves para el aprendizaje, porque hoy día ya sabemos, por ejemplo, que en el lóbulo prefrontal, donde está la función ejecutiva, atención, memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio y planificación, de esas se desprenden muchas otras, pero esas son las claves. Y en tanto podamos desarrollar esas, tenemos mayor posibilidad de que este estudiante tenga mejor rendimiento académico, porque si potenciamos el desarrollo de la atención, el estudiante va a poder focalizar, menos disperso, menos distracción. En la medida que hay atención y concentración, la memoria funciona más porque se consolida mucho más la información, queda más fijada porque estoy más atenta. Si estoy tan dispersa, por supuesto que no puedo memorizar tan bien porque estoy dispersa en mi atención. Entonces, primero la atención, después paso a la memoria de trabajo. En la medida también que desarrollo otras funciones como control inhibitorio, hace que el estudiante pueda inhibir un poco su impulsividad y estar más focalizado en estudiar, en dedicarle hora a la atención del aprendizaje necesario en ese momento, ¿no? Y la flexibilidad cognitiva también a la base, porque si no me resulta una estrategia, debo tener la capacidad de pensar en otras alternativas, A, B, C, D. Por lo tanto, desarrollar un pensamiento divergente, que estaría a la base de una flexibilidad cognitiva, también es una herramienta, como yo decía, no solo para un resultado académico, sino también es una herramienta para la vida en general. Y la planificación, que la necesitamos para, si te quieres comprar una casa, si quieres lograr una carrera, si quieres organizar una fiesta fin de semana, cosas como desde muy pequeña a muy grande, evidentemente tener planificación y un paso a paso te ordena, te da secuencia y te permite tener un logro objetivo un poco más garantizado que, entonces como, voy a hacer una fiesta pero no tengo idea cómo, ¿no? Me voy a comprar una casa pero no tengo idea cómo. En la medida que tengas esta capacidad de ordenar los pasos, la secuencia que necesitas para alcanzar el objetivo que te planteé en el corto o mediano plazo,
tienes un orden, ¿no? Claro. Todo Ahora eso que está con esos elementos que tú señalaste, uno se da cuenta de que hasta cuando estás planificando lo que vas a ir a comprar el fin de semana a la feria, estás ocupando todas tus funciones ejecutivas. Así es, así es. Bueno, también te comentaba que en términos clínicos trabajo también con unos pacientes en un centro de rehabilitación de alcohol y droga, y lo que he podido constatar en la práctica es que, y que también lo dice la neurociencia, no es solo mi apreciación, que la zona del cerebro que más se daña producto del consumo de alcohol y droga, y que yo también se los cuento a los profesores cuando hago capacitación y les muestro esta experiencia, y también un poco para prevenir y que ellos puedan trabajar también con sus estudiantes adolescentes, ¿no? Que están tan vulnerables hoy día y tan expuestos hoy día a este tema. Es que de la zona del cerebro que más se daña producto del consumo es el lóbulo prefrontal, que donde se ubican estas funciones ejecutivas que yo te mostré que son tan básicas y necesarias e indispensables, ¿no? Para tener una vida medianamente normal, comillas. Entonces, lo que yo he podido constatar es que estos pacientes tienen, por ejemplo, mucha impulsividad. No son capaces de controlar su emoción, no son capaces de controlar sus impulsos, y por lo tanto, cualquier problema, droga. La droga también, como afecta a la función ejecutiva, los hacen que sean más bien rígidos y no tengan esta diversidad de alternativas que yo te señalaba, ¿no? Entonces, ante cualquier dificultad, la respuesta única y absoluta es el consumo. Tampoco hay capacidad de prestar mucha atención, por lo tanto, en general, dejan la escuela, les empieza a ir mal, tienen, por supuesto, problemas de memoria. También lo que la neurociencia ha mostrado es que el hipocampo es una de las zonas del cerebro que más se daña con el alcohol, por lo tanto la gente que tiene consumo de larga data, por supuesto en el largo plazo empieza a tener problemas de memoria mucho más pronunciados que lo que se da como una curva normal de descenso en el tema de pérdida de memoria, ¿no? Que a todos nos pasa como curva normal, pero cuando hay consumo esa curva y gradiente es mucho más acelerada de pérdida de memoria. Y por supuesto tampoco pueden planificar porque la necesidad del consumo se torna mucho más imperiosa que ordenar la vida. Entonces eso yo lo he podido constatar en la práctica con mis pacientes que consumen y que también está avalado por lo que dice la neurociencia. Súper interesante poder tomarlo en cuenta. ¿Y de los neuromitos? Y de los neuromitos, bueno, hay hartos neuromitos. De partida, el primero que dice que ocupamos, no sé, pues solo el 20% de nuestro cerebro. Y la verdad es que, si bien es cierto, todavía nos queda mucho por aprender de cómo funciona nuestro cerebro, en la medida que cada vez además la tecnología nos va permitiendo conocer cómo funciona, cómo se irrigan, ¿no?, distintas zonas del cerebro, y además porque tenemos todavía una potencialidad gigante por descubrir y también por desarrollar. Otro neuromito, por ejemplo, que está un poco cuestionado, el modelo VAC, ¿no? El de visual, auditivo, kinestésico. ¿Qué digo yo respecto de ese modelo? Que no es que tengamos uno o exclusivamente, ¿no? Quizá tú a lo mejor tienes más facilidad para aprender visualmente que si escuchas, pero no significa que no vas a poder aprender, evidentemente ocupando tu canal de acceso auditivo. Y también hay gente que tiene muchas más habilidades motrices o manuales, ¿no?, de motricidad fina, que yo, por ejemplo. Y eso no significa que yo tenga que desechar esa alternativa para el aprendizaje. Lo que le digo yo a los profesores: ocúpelos todos, potencielos. Entonces, si el niño tiene que aprender, y estamos en primero básico y tienen que aprender las letras, bueno, que las dibujen, que las canten y que se muevan y que hagan la actividad corporal de dibujar la letra. Y ahí estamos potenciando los canales de acceso de los que habla incluso la programación neurolingüística, ¿no? Visual, auditivo, kinestésico, y estamos utilizándolo los tres. Entonces yo creo que el mito va como, porque alguna vez se dijo, si usted es visual, vamos, solo visual. No, yo creo que va por el complemento de los tres, no son excluyentes. Súper, ¿no? Súper interesante poder hablarlo, porque yo también había escuchado mucho ese modelo que ya estaba desechado, que era antiguo, pero como tú señalas, incluso cuando hablamos hoy día de
de diseño universal para el aprendizaje se consideran a lo mejor estos elementos como en la entrega de múltiples formas de representación, ¿no es cierto? Y eso lo vemos y en la práctica, por supuesto que si voy a presentar un texto, pero además muestro un video del texto, es posible que tenga una mayor fijación, una mejor comprensión, ¿no es cierto? Así es, y sobre todo porque podríamos decir que hay tantas formas de aprender como personas hay. Exacto. Entonces la diversidad de estrategias también nos permite tener una mayor efectividad, porque a lo mejor tú aprendes mucho más con gráficos ya, o con mapas mentales o con mapas conceptuales. Yo a lo mejor aprendo mucho más si mientras estoy estudiando troto ya, y mientras estoy trotando estoy repasando la materia. Somos distintos, tu cerebro es distinto del mío. Creo que no podemos desechar ninguna estrategia que pueda ser efectiva. Súper, bien. En cuanto a los factores externos, tú hablaste, por ejemplo, ahora de trotar, el deporte, el descanso, la alimentación. ¿Influyen, no influyen? ¿Cómo influyen si es que es así en todo este proceso para aprender, para desarrollar la función ejecutiva, etcétera? Esto tiene un origen desde que fuiste concebida hasta ahora. Porque desde que fuiste concebida en el vientre materno, el feto que está en desarrollo, especialmente los 3 primeros meses, en donde se está formando toda la estructura, ¿no? Cerebral particularmente, cualquier elemento externo, que le llamamos teratógeno, cualquier elemento externo, como por ejemplo que la madre pueda tomar medicamentos, pueda consumir alcohol, droga, como que la madre pueda sufrir rayos X si va a una radiografía, como que la madre afecta a algún elemento externo como los pesticidas, porque por ejemplo hay muestras de que en la 6ª y 7ª región durante un tiempo hubo mayor nacimiento de niños con malformación que en otras regiones del país. ¿Y con qué tenía que ver? Con que allí las temporeras están muy expuestas a los pesticidas. Por lo tanto, cuando las mujeres están embarazadas, en esos 3 primeros meses que son altamente vulnerables, especialmente el feto que está en gestación, ese cerebro que está en gestación, cualquier elemento externo puede ser muy nocivo para el desarrollo neurológico de ese niño. Y eso puede explicar niños con FIL, funcionamiento intelectual limítrofe. Eso puede explicar un niño con dislexia, discalculia, con un trastorno específico del aprendizaje, un retardo mental. Esos factores externos pueden influir en el desarrollo intrauterino. Como te digo, los 3 primeros meses son altamente sensibles porque está en la formación. Los 6 siguientes meses son altamente sensibles porque está en crecimiento, este cerebro en formación de conexiones neurológicas, incluso el momento del nacimiento, ¿verdad? Ese periodo perinatal que se llama, que si este niño tiene, por ejemplo, sufre de hipoxia en ese momento por algún problema durante el parto y que puede tener un daño neurológico producto de ese permanente además, ¿no? Permanente en el tiempo. Y tenemos ese primer año de vida, después o los 2 primeros años de vida como un periodo altamente sensible, muy plástico, este cerebro muy dúctil y necesita mucha estimulación. De ahí surgen estos programas de estimulación temprana que en alguna medida hacen que el niño reciba esta estimulación, ojalá canto, baile, movimiento, colores, forma, todo lo que sea insumo para este cerebro que lo va a estimular y va a generar muchas conexiones nuevas, y eso va a ser la base para el desarrollo posterior. Va a permitir que este niño se siente, afirme su cabeza, después gatee, se pare, corra, camine, ande en bicicleta, además de ir aprendiendo el lenguaje, la adquisición de las palabras, reconocer el mundo. Todo eso es la base de este desarrollo neurológico inicial en esos primeros 2 años. Después tenemos otro periodo sensible de nuevo de mucha plasticidad entre los 7, 10 años, donde el niño está adquiriendo la lectoescritura, el aprendizaje de las matemáticas. Se vincula con el aprendizaje a nivel escolar. Exactamente, exactamente. Y ahí, por supuesto, la alimentación es importantísima. Fíjate que cuando las familias son vegetarianas, y que bien, es súper válido que lo adopten como medida, pero el niño necesita proteína para establecer estas conexiones neurológicas que requieren
neuronas con bandas de mielina, que son proteínas y que necesitan una alimentación más equilibrada. Por lo tanto, tu adulto puede ser vegetariano, pero un niño que no coma carne, por ejemplo, igual se puede afectar su aprendizaje. Tú puedes decir, hay otros suplementos, pueden haber otros suplementos. Pero ahí es importante la ayuda de un profesional también para poder establecer ese criterio que tú dices. Exacto, esa necesidad de suplementos. También necesitan estabilidad. Hay una frase en neurociencia que dice, el cerebro que aprende es el cerebro que se emociona. Pero si esa emoción es una emoción negativa y un niño está viviendo un ambiente o en el colegio por bullying o en el colegio porque no tiene los logros académicos esperados y por lo tanto él se frustra, tiene baja autoestima o tiene un ambiente emocional en su casa por alguna disfunción familiar que afecte su estado emocional y su equilibrio emocional, por supuesto que va a afectar su aprendizaje. Y al revés, si estoy contento, estoy feliz, me gusta, estoy motivado y tengo un aprendizaje significativo porque lo que me está enseñando me hace sentido, entonces lo aprendo mucho más fácilmente, ¿no? Esa es la base de que el cerebro que aprende es el cerebro que se emociona. Y eso funciona en la vida académica siempre, ¿no? Siempre. Y otro periodo importante es que en el desarrollo del lóbulo prefrontal, en torno a los 25 años, ¿no? Se dice que del cerebro la parte dorsomedial es la que se termina de formar en torno a los 25-27 años y esa es la parte del cerebro que tiene el control voluntario, que tiene el control de tus impulsos. Entonces, de repente le estamos pidiendo a los adolescentes que sean que controlen sus emociones y su impulsividad cuando su cerebro todavía no está suficientemente maduro, ¿no? Y ese nivel de madurez se logra en torno a los 25, 30 años, como digo, es como el rango más o menos que la neurociencia dice, en donde se terminan de formar las funciones ejecutivas que se transforman en estos procesos de alto nivel que son la base, primero para el aprendizaje, para el desarrollo en general y también para desenvolverte en la vida en general. Súper, Jessica, hoy día muy en boga el tema de las pantallas. Hay muchos papás que dicen, no, yo 0 pantallas con mi hijo. Yo me impresioné un caso que vi una persona que iba con su guaguita en un coche y el coche tenía un aparato como de estos que se utilizan en los vehículos para que la guagua tuviera en el coche, una guaguita, estoy hablando de un bebé probablemente máximo de 1 año, que tuviera la pantalla. ¿Qué pasa con el tema del uso del celular? Yo quedé impresionada. Me parece peligrosísimo. Me parece muy peligroso porque, mira, te lo voy a juntar incluso con el tema de las personas adictas, ¿no? Porque lo que estás provocando ahí es una adicción, porque lo que hace el celular es entregarte color, movimiento, mucho estímulo, ¿no? Mucho estímulo visual, auditivo, y la luminosidad, el movimiento y el color hace que tu cerebro se vuelva muy activo, muy dependiente de eso. Activa el centro del placer, genera mucha dopamina. Entonces el niño necesita esa estimulación. Después tú le sacas el celular y nada es tan atractivo. Exacto. La vida normal no es tan atractiva como lo todo que se te mueve muestra. Más lento. Todo se mueve más lento, quizás no al nivel de color, ni al nivel de luminosidad, ¿no? Todo se mueve más lento, como dices tú. Por lo tanto, el niño se vuelve adicto a esa pantalla y su cerebro empieza a necesitarlo, tanto como el adicto después necesita esta dopamina que le genera el consumo de alcohol o droga, ¿no? Es peligrosa. Me parece muy peligroso que de manera tan temprana le demos tanto acceso a los niños a la pantalla. Y ahora está súper aquí en el ambiente, ¿no? Es difícil que los niños no tengan acceso a las pantallas, pero creo que hay que regularlas muchísimo, muchísimo, porque si no los estamos poniendo en serio riesgo. Súper. Sí, un tema totalmente relevante. En cuanto a la diversidad en el aula, ¿cómo impacta el conocer la neurociencia para que los docentes puedan adaptar a lo mejor sus clases o adoptar, mejor dicho, quizás incluso metodologías que impliquen a todos en el aprendizaje, que generen a lo mejor espacios más seguros, espacios donde los estudiantes puedan alcanzar metas personales, dependiendo de, por ejemplo, cuando existen necesidades educativas de carácter permanente, por ejemplo? Ah, claro. También los neurotípicos. También. Porque los neurotípicos también tenemos diversas formas de aprendizaje y tenemos diversas capacidades. Exacto. Puede que un niño no tenga necesidades educativas especiales, aunque yo siempre digo al final, todos tenemos limitantes y potencialidades.
fortalezas y debilidades. Entonces, los neurotípicos tienen diversas formas de aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que pensar en distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Y si nos focalizamos en los niños que tienen necesidades educativas especiales transitorias y permanentes, ahí tenemos trastornos de aprendizaje, dislexia, discalculia, tenemos, como te decía, FIL, o tenemos niños con TEA, o niños con TDA con hiperactividad y hiperactividad. Claro. Por lo tanto, saber cómo funciona el cerebro y tener estrategias para cada una de ellas, para cada uno de estos trastornos, estas formas distintas de aprender o de estas necesidades especiales, le da a los profesores herramientas, ¿no? Porque la homogeneidad hoy día es lo que nos sirve. Ahora, sin duda que eso le imprime al profesor una carga, sin duda, mayor, porque tiene que pensar en estrategias diferentes para toda esta diversidad que es grande, ¿no? Y como adultos también nos cuesta a veces pensar fuera de la caja, como se dice. Exactamente. Sí, exactamente. Muchas veces también estamos muy estructurados en ciertos parámetros y le entregamos al estudiante, le pedimos que haga un trabajo en Word y le entregamos hasta el tipo de letra que tiene que utilizar, el tamaño, a veces tampoco dejamos tanto espacio para diversificar formas de responder, por ejemplo. Exactamente. Y fíjate que con tanta estructura, que por supuesto es beneficiosa en un sentido, pero también, como muy bien lo señalas tú, puede ser perjudicial en otro, ¿no? Porque claro, es beneficioso porque los estamos ordenando, esquematizando, dándole pauta y sirve en algún sentido, quizá para la planificación ya. Pero por otro lado, cuando restringes este espacio de creatividad, también le estás coartando la posibilidad de que él tenga después su propia autonomía en la resolución de problemas. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Si siempre me dijeron cómo tenía que hacerlo y hoy día que tengo aquí yo la posibilidad y estoy enfrentado a una dificultad o a un problema y no tengo las alternativas o tengo como solo un aprendizaje, ¿qué hago? ¿Cómo resuelvo? Entonces, coartar de repente la creatividad, el pensamiento divergente, a enseñarles a pensar fuera de la caja, estás dándole herramientas de resolución de problemas alternativos, que es lo que después va a necesitar en la vida real. Y porque además ni siquiera sabemos lo que viene en el futuro, ¿no? Sí. Bueno, Jessica, ya llegando al final de la conversación, que yo creo que podríamos seguir harto rato más, quería preguntarte de alguna experiencia exitosa que a lo mejor puedas contar en alguna charla a los estudiantes universitarios o a docentes, que creas tú que haya sido beneficioso para sus prácticas o que a lo mejor también les haya permitido mirar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la neurociencia con otra perspectiva. Sí, fíjate que recién terminamos precisamente con Yunti en una capacitación en San Felipe y ahí trabajamos con 40 profesionales de los programas PIE de toda la comuna y la gracia que tuvo esa capacitación, que fue bien exitosa, fue, creo, precisamente poner en práctica lo que yo les digo a ellos que tienen que hacer. Que como el contenido de neurociencia puede ser muy árido para algunos, como te comentaba antes, y también propone tantas estrategias distintas, creo que el éxito estuvo en que se revisa un contenido y se transfiere inmediatamente a la práctica. Llevarlos a que los mismos profesores experimenten cómo su cerebro funciona, cómo opera y qué parte del cerebro está operando cuando están haciendo una actividad u otra, cómo la relajación y hacer el ejercicio de relajación puede impactar en la atención, cómo el movimiento, cómo hacer break, cómo hacer las pausas activas, cómo utilizar los ejercicios gráficos, cómo utilizar los videos, qué parte del cerebro activa, es como teoría, práctica, es lo que creo que ayudó muchísimo a que fuera una experiencia súper, súper exitosa. Qué bueno, felicitaciones y esperemos que los profes de San Felipe puedan transferir ese conocimiento también al resto de la comuna. Catemu más específico. Catemu, mira, qué bien, excelente. Jessica, te agradecemos por haber estado hoy día. Te tenemos un regalito, ojalá que te guste, un presente a nombre de Yunti y bueno, esperamos tenerte en muchas otras instancias porque en realidad este tema yo creo que todos tenemos un cerebro que aprende, todos tenemos habilidades que desarrollar, los docentes tenemos una responsabilidad importante con los estudiantes, la gente que es padre o madre también lo tiene en este proceso que tú nos hablaste con su hijo, así que muchas gracias. Así es, gracias a ustedes por la invitación.
Nos vemos. Síganos, recuerden suscribirse al canal y ponerle me gusta al episodio.